Qué bueno poder estar con ustedes una vez más para estudiar junto a ustedes el capítulo 11 en su tercera parte. Cuando preparaba el estudio, no pensé que iban a ser 3 partes, pero realmente el explicarlo con los detalles, el poder dar la información que ustedes necesitan, que ustedes requieren, realmente lleva tiempo. Así que aunque nos hemos extendido a un tercer capítulo del capítulo 11, yo estoy contento con los resultados. Así que vamos a introducir ahora los últimos 12 versículos de este capítulo 11 de Daniel. Del verso 34 hasta el verso 45 será nuestro estudio correspondiente a este día. Así que acompáñenme una vez más a completar el estudio de Daniel capítulo 11, esta vez en su tercera parte. La profecía más minuciosa y detallada de las Escrituras. Estamos estudiando Daniel 11 y esta es la tercera parte de este análisis del capítulo. Verso 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En la continuación de lo que viene narrando el capítulo 11, ahora introduce en su caída. Serán ayudados por pequeño socorro. Está hablando de ese pueblo de Dios, de esa iglesia, que van a ser perseguidos y que muchos van a morir, y entonces van a ser ayudados de pequeño socorro. ¿Qué significa esto? Aunque en su inmensa sabiduría Dios libra a muchos de sus hijos, nosotros debemos saber que no siempre Dios los libra. Cada mártir suyo ha tenido la oportunidad de saber que su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, qué maravilloso es tener esa certeza y esa seguridad. No siempre Dios libra, porque cuando usted mira lo que pasó con muchos de los profetas del Antiguo Testamento, se da cuenta que no siempre Dios libra. Cuando usted mira lo que pasó con Juan el Bautista, que fue decapitado, con el apóstol Pablo, que fue decapitado, entonces Dios no siempre libra. Pero el testimonio de esa persona puede ser tal que muchas personas vengan al conocimiento de Dios, aunque esa persona haya muerto, por el testimonio de su vida, de su influencia. ¿Qué significa serán ayudados de pequeño socorro? Que repetidas veces el Señor estuvo guiando y trayendo luz a través de diferentes personas que hicieron una labor para levantar el evangelio cuando se pretendía que todo estaba en oscuridad y en tinieblas. ¿A quién nos referimos? Por ejemplo, los valdenses, que ya lo hemos mencionado, pero su labor fue extraordinaria para predicar la palabra, para compartir la palabra de Dios. En el siglo XII, John Wycliffe, de Inglaterra, que tradujo la Biblia de los idiomas originales al inglés. ¿Qué labor grande hizo en Inglaterra este siervo de Dios? Juan Hus, que murió quemado, pero sus escritos y su influencia, ¿a cuántas personas ha traído el conocimiento de Dios? Jerónimo de Praga, en el siglo XV. O sea, serán ayudados de pequeño socorro, significa cómo Dios mandó diferentes personas a quienes inspiró para que levantaran el mensaje de la palabra de Dios, para que las personas conocieran, tuvieran ese texto de la Biblia, para que entendieran los mensajes y que no todo era tinieblas y maldad, como se había desarrollado a través de ese sistema político religioso. Ayudados de pequeño socorro significa que la tierra ayudó a la mujer, como lo describe Apocalipsis 12:16. ¿Recuerdan ese texto, verdad? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando las persecuciones se encarnizaron en su máxima expresión, entonces llegó el momento de que se abrió conocer otras tierras. Se descubre América. Salen las personas de Europa hacia Norteamérica para poder servir a Dios con libertad. Son ayudados de pequeño socorro. También podemos ver el cumplimiento de la invención de la imprenta, cuando el primer libro que se imprimió fueron porciones de las Escrituras.
Entonces, la invención de la imprenta fue fundamental para poder esparcir la reforma protestante que vendría posterior. Entonces, qué valioso fue que justamente unos años antes del 1517, en el 1455, se haya inventado la imprenta. Ese fue un pequeño socorro para que no se detuviera la proclamación de la palabra. Ya citamos el descubrimiento de América porque es el cumplimiento de que la tierra ayudó a la mujer. La misma reforma protestante en el 1517 fue una bendición para levantar a la iglesia. Ese despertar, esos que salieron. Martín Lutero al principio no quería formar tienda aparte. Él quería reformar la iglesia adentro, pero finalmente era imposible hacer los cambios que él quería adentro. Así que la reforma entonces produjo ese rompimiento definitivo con esa iglesia que se había corrompido a esos niveles. La independencia de los Estados Unidos, donde se refugiaron los que salieron huyendo de Europa por las grandes persecuciones, entonces esa nación comienza a crecer y a desarrollarse, logra su independencia y eso va a ser de bendición para seguir proclamando el evangelio. También dice, muchos se juntarán con ellos con lisonjas. Una mejor traducción, con pretextos engañosos. La palabra lisonja como que no se ajusta bien a lo que el texto realmente está diciendo. Otra traducción sería, muchos se juntarán a ellos traidoramente. Y otra traducción aún podría ser, muchos se juntarán con ellos hipócritamente. ¿Qué significa esto? Que el enemigo iba a introducir dentro de ese grupo de personas que han sido ayudados de pequeño socorro, iba a introducir quintas columnas. La expresión quintas columnas son personas que se introducen dentro de una institución, dentro de una organización, dentro de un grupo, pero está ahí para sacar información de ese grupo, conocer qué es lo que hacen, cómo lo hacen y entonces pasar esa información a quienes lo enviaron a esa labor. Es una expresión que se utiliza mucho en la historia y es un método que se ha utilizado a través de los tiempos y que este poder político religioso del papado ha utilizado vez tras vez quintas columnas. Hay tanta información de cómo ellos hicieron eso para poder ir y descubrir dónde estaban las personas, para saber lo que estaban enseñando y entonces agarrar los cabecillas y poder contrarrestar la enseñanza que estaban haciendo. O sea, cómo el texto lo que está señalando es, muchos se juntarán con ellos, pero traidoramente. Ese es el enfoque que está dando el texto. En el verso 35, dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. ¿Recuerdan el tiempo determinado? Es una alusión a los 1260 años. Cada vez que vea eso subrayado, es una expresión que hace alusión a esas 7 veces que dijimos que se menciona a partir del verso 24, los 1260 años, que en una forma diferente. Y dice entonces en la parte final, porque aún para esto hay plazo. Los sabios, el texto dice, también algunos de los sabios caerán. ¿Quiénes son los sabios? Son los entendidos. La palabra del Señor en Daniel capítulo 12 dice, los que enseñan la justicia a la multitud. Esos que enseñan la justicia a la multitud son los sabios. Esos que no se han dejado confundir son los sabios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Emblanquecidos. A veces Dios permite que sus hijos sufran hasta la muerte para que sus caracteres sean purificados y poder prepararlos para el cielo. Aún Cristo, dice Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, algunos de los sabios van a caer, pero va a ser para su propia bendición, va a ser para su propio bien. Algunos de los sabios caerán para ser que depurados, limpiados y emblanquecidos. Ese es el enfoque que está haciendo. Entonces, si para que se garantice mi salvación, yo tengo que morir, aleluya, gloria a Dios. Porque, ¿qué es la vida? Es el tiempo que Dios nos ha dado en este mundo para que demostremos si tenemos la capacidad o no de que se nos entregue la vida completa, la vida eterna. Es un préstamo de
70, 90, 100 años, 150 años, digamos. Ese tiempo es para que tú puedas tener la oportunidad de mostrar realmente si tú quieres vivir para siempre o no te interesa la salvación eterna. Entonces, si la situación por la que yo puedo atravesar en el futuro puede llevarme a perder ese objetivo que Dios tiene de salvarme, yo prefiero que Dios me ponga a descansar. Si lo que puede pasar en mi futuro va a hacerme perder la salvación, entonces es mejor que esa persona pueda pasar al descanso. Entonces, los sabios caerán, algunos van a caer, pero ¿para qué? Para ser purificados, para ser emblanquecidos. Eso es lo que pasó por 1260 años. Grandes persecuciones. La historia registra que hubo durante esos 1260 años 50 millones de personas, 50 millones de víctimas durante las persecuciones de los 1260 años. El tiempo determinado pareciera relacionarse claramente con los 1260 años. O sea, van a venir esa situación, van a caer mucho, va a haber persecuciones todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta 1798, que es cuando comienza el tiempo del fin. El verso 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada, porque lo determinado se cumplirá. Este verso 36 es también sumamente interesante. ¿A quién se refiere como el rey en este verso? El poder que aquí se bosqueja es el mismo rey del norte. Es ese apóstata y perseguidor que se describe en los versículos anteriores. Entienden que la descripción de los versículos 36 hasta el 39 no indica al ateísmo, sino un intento de suplantar todo poder religioso. ¿Y quién es ese que quiere hacer eso? El rey del norte. ¿Y quién es el rey del norte a partir del versículo 24, como hemos estado analizando? Es justamente el poder político religioso del papado. Dice, se ensoberbecerá. No estamos hablando de una persona, de un papa, sino de un sistema, el sistema papal. Es a eso que nos estamos refiriendo cuando hacemos la explicación. La predicción de este versículo se cumple en la pretensión papal de que el papa es el vicario de Cristo. Se ensoberbecerá, se engrandecerá, se enorgullecerá, se crecerá por encima de todo. Y el papado señala que la cabeza de la iglesia es el vicario de Cristo, en el poder que pretende tener el clero, el poder de que tiene las llaves para abrir y que solo ellos tienen esa autoridad. Eso también lo podemos entender cuando la palabra de Dios señala, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, se ensoberbecerá, va a hablar contra el Dios de los dioses. Hablará cosas espantosas, dice la versión moderna. La Biblia de Jerusalén describe, proferirá cosas inauditas. Ese hablar contra el Dios de los dioses, entonces es ese ensoberbecerá, dando una explicación adicional de eso para que se entienda lo que iba a hacer. Grandes cosas, grandes palabras, describe Daniel 7:8, lo que iba a hablar el cuerno pequeño. Palabras contra el Altísimo, describe el verso 25 de Daniel 7. Ese hablar palabras contra el Altísimo es lo mismo que contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Apocalipsis 13 describe que este poder iba a hablar grandes cosas y blasfemias. Eso que dice ese cuerno pequeño, haciéndose pasar por Dios como el vicario de Dios, el vicario de Cristo aquí en la tierra, entonces es blasfemia delante de Dios. El capítulo 17 de Apocalipsis describe una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esos títulos que se adjudica esta iglesia son blasfemias delante de Dios. Porque el capítulo 17, la mujer que aparece allí en ese capítulo 17 es una representación de esta falsa iglesia, esa iglesia que se ha corrompido. En este texto, Belarmino habla de la autoridad de los concilios en el 1616, que dice, el Papa puede modificar
la ley divina, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Fíjense lo que está diciendo. Y obra como vicario de Dios en la tierra, como el más amplio poder de atar o desatar sus ovejas. Esa pretensión es lo que la Biblia llama hablar palabras contra el Altísimo, hablar blasfemias, o que iba a hablar en contra del Dios de los dioses. Según Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense qué profecía extraordinaria nos está dando el apóstol Pablo para que no seamos engañados. Así comienza el versículo: nadie os engañe, porque va a venir el anticristo, sí, va a venir, pero cuando se manifieste ese anticristo, se va a sentar en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que claro, es lo que está diciendo aquí, asumiendo títulos que solamente son de Dios. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo a través de los siglos en este poder político religioso es más que revelador para que entendamos el cumplimiento de lo que Pablo está enseñando. Apocalipsis 13:6 dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es lo que iba a hacer este poder. Hablar contra el Dios de los dioses es hablar blasfemias, es asumir posiciones, títulos, nombres y roles que le corresponden solamente a Dios. Pasamos al versículo 37. En el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está hablando de ese poder político religioso. Del Dios de sus padres no hará caso. Pero noten que en este versículo dice: ni del amor de las mujeres. Algunas personas han interpretado esa expresión de una forma que no va como a tono con todo lo que está el texto señalando. Algunos lo han interpretado de una forma directa y literal, pero aquí no está hablando de forma literal. Entonces, para poder entender mejor lo que el texto dice, vamos a ver este texto en otras versiones de las Escrituras. Es muy importante que podamos ver cómo ha sido traducido de otra manera para que no nos confundamos en lo que realmente está diciendo el idioma original. La Biblia de las Américas: no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Este texto traducido de esta manera nos da una idea mejor de lo que está señalando. No del amor de las mujeres, sino del favorito de las mujeres, a quien las mujeres aman. Vamos a explicar quién es el favorito un poquito más adelante, pero quiero que veamos el texto en otras versiones. La Nueva Biblia Latinoamericana hoy lo traduce de esta manera: no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Fíjense que tiene más sentido lo que está diciendo de este poder cuando lo traducimos de esta manera. La Biblia, la palabra, dice lo siguiente: no mostrará respeto alguno por los dioses de sus antepasados, ni por el favorito de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, antes bien se exaltará a sí mismo por encima de todo. Y la Biblia, la palabra hoy, lo traduce de esta manera: no mostrará respeto alguno por los dioses de sus antepasados, ni por el favorito de las mujeres. O sea, allí vuelve a hacer el énfasis en esa Biblia más reciente. La Reina Valera actualizada del 2015 lo traduce ese mismo texto de esta manera: no hará caso del Dios de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres. No hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Y la versión, traducción en lenguaje actual, lo traduce de esta manera. Es más bien una paráfrasis que una traducción, pero me gustaría que veamos esta paráfrasis. El rey del norte hará todo lo que quiera. Será tanto su orgullo
que se creerá superior a todos los dioses. Hasta llegará a ofender gravemente al verdadero Dios, y todo le saldrá bien, pero solo hasta que Dios lo castigue, porque lo que Dios tiene que hacer, lo hace. Esta paráfrasis entra en detalles, pero nos ayuda y nos da un poco de luz. Así que después de ver estas diferentes versiones, ¿qué podemos explicar que es el amor de las mujeres? Desde la promesa de un Mesías en Edén, todas las mujeres, hasta que María Magdalena fue elegida, albergaban el anhelo de llegar a ser la madre del Redentor. Este amor de las mujeres, o amado de las mujeres, que es la traducción correcta, la mejor traducción, entonces era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Entonces, cuando el texto usted lo ve en ese contexto, entonces entiende, no hará caso del Dios de sus padres, ni del Mesías, que es el apreciado por las mujeres, no hará caso del Mesías. Es el enfoque que está haciendo el texto. Entonces, así es como lo podemos explicar. No respetará a Dios alguno, en forma blasfema busca ponerse en lugar de Dios, este poder. Es lo que pretende hacer, es lo que busca hacer este poder. En el año 1957, Bosco, Mediatación y Perla Novena, Librería Doctrina Cristiana San Giovanni, Turín, esta publicación católica. En efecto, el Papa es Dios sobre la tierra. Jesús ha colocado al Papa por encima de los profetas, porque ellos anuncian a Jesús, mientras que el Papa es la voz de Jesús. Por encima de los ángeles, Jesús ha colocado al Papa al nivel mismo de Dios. ¡Qué terrible! Eso es lo que ha pretendido hacer este poder. Usurpar el rol que solo es de Dios. Pasamos al verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es? Colocando al sacerdote como el que puede sustituir la continuidad por la abominación desoladora. Dice, honrará en su lugar, en lugar de honrar a Cristo, de honrar a Dios, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Se quiere anular el mensaje que habla acerca de lo que Cristo hace y que se coloca en su lugar, el Dios que sus padres no conocieron. ¿A qué hace referencia la expresión el Dios que sus padres no conocieron? En la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, no había adoración de ídolos. Entonces se introduce las oraciones dirigidas a los santos, a la Virgen María y a tantos otros santos que hay. Hay santos para cada día del año y para muchos más. Entonces, la consideración de la alianza de Roma con los poderes civiles y sus esfuerzos premeditados para conseguir que las naciones cumpliesen la voluntad de Roma. Todo esto es lo que introduce esa adoración de ídolos. Por eso dice el Dios que sus padres no conocieron. Esa unión con el Estado para poder doblegar las personas a su antojo como ellos. También el texto dice que honrará con cosas, con oro, plata y cosas de gran precio. Estamos hablando de joyas, según la Biblia de Jerusalén. En vez de decir cosas de gran precio, identifica directamente joyas, del hebreo yamudot, cosas deseables, preciosas. Una palabra similar de la misma raíz se emplea en Isaías 44:9 para describir los costosos ornamentos con que los paganos adornaban sus imágenes. Isaías utiliza esa palabra para describir esos costosos ornamentos que le entregaban los paganos a sus dioses, a sus imágenes de esos dioses. Regalos valiosísimos que se le han hecho a las imágenes de la Virgen y de los santos a través de los siglos. La gente va y le lleva a ese ídolo que tienen en esa iglesia regalos y le llevan esto y le llevan aquello. Todo eso es lo que está señalando en la parte final ese texto, oro, plata, cosas de gran precio. El verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que les reconozcan y por precio repartirá la tierra. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas. Las fortalezas
¿Qué son? Descripción del apoyo que la Iglesia romana ha dado al culto de los patronos, los santos y las festividades llevadas a cabo en varias ciudades del mundo a cambio de recibir grandes beneficios. El Dios ajeno, recuerden, está haciendo un énfasis de esas deidades que se han levantado, bueno, de esos ídolos que se han levantado en esa iglesia y que se invita a la gente a adorar a esos ídolos, con la excusa de que Él intercede por ti, no tienes que hablarle directamente al Señor, mejor tú le hablas al ídolo, tú le hablas a San Pedro, a San Pablo, a San Martín, a Santa Marta, a los diferentes santos que ellos han definido tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se adora a esos ídolos, lo que está haciendo esta iglesia es dando apoyo a esos patronos y a las festividades que llevan estas personas para recibir grandes beneficios. Y el texto también dice que colmará de honores a los que les reconozcan, liberar a los vasallos del juramento de fidelidad, a sus reyes o señores, permitiendo rebelarse impunemente y apoderarse de los bienes y tierras de sus amos. Esto fue muy serio, porque colmar de honores a los que les reconozcan era una forma de comprar las lealtades de parte de esa iglesia. Por ejemplo, denuncia a un hereje, y si tú denuncias a un hereje, las propiedades que tiene ese hereje van a pasar a ser tuyas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se inventaba hasta cosas para buscar la forma de acusar a alguien si le interesaba tener una propiedad. Está registrado en la historia varios casos en esa misma dirección. Entonces, estaban a la mirilla. Eso fue un método terrible que trajo consecuencias nefastas. Colmará de honores a los que les reconozcan. Es un método que utiliza el Partido Comunista en la actualidad en diferentes partes del mundo. O sea, tienen personas que denuncian a sus propios familiares, a sus propios vecinos, a las personas que están cerca de ellos, para entonces que le den algún tipo de reconocimiento. Esa metodología la utilizó esta iglesia durante esos 1260 años. Colmar de honor a los que les reconozcan, sin importar las consecuencias de lo que eso iba a pasar, era denunciar a otros, decir dónde están otros. Tú me estás reconociendo a mí, entonces mira, quédate con la casa de esa persona que tú denunciaste, se la quitamos, matamos a la persona y entonces lo que él tenía es tuyo porque tú lo denunciaste. Terrible, o sea, pero qué forma clara de explicarlo está en Daniel. Pasamos al verso 40, estos últimos 5 versículos son interesantes, son maravillosos, así que vamos a darle rápido a estos últimos versículos ya para completar este fabuloso capítulo 11. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballos y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Otro conflicto entre el norte y el sur. Recuerdan que el norte, a partir del verso 24, representa al sistema político religioso del papado, y el sur es la oposición a la iglesia. En su momento, la Revolución Francesa y el poder civil que quiere imponerse a la iglesia. Entonces, la iglesia dominaba el poder civil y dominaba los estados. Entonces, hay una lucha más que se describe aquí. Al cabo del tiempo, cuando dice al cabo del tiempo, se refiere justamente al cumplirse los 1260 años. ¿Qué sucede? Que en esa etapa final se da la Revolución Francesa. Ese conflicto social, político, con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y que sus implicaciones llegaron a otras naciones de Europa que lo tomaron como inspiración para también levantarse. Eso inició justamente en el año 1789 y se extendió hasta el golpe de Estado que le dio Napoleón Bonaparte al Papa en el año 1798. ¿Quién fue la persona que se encargó de hacer esto? El general Berthier. El general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, toma preso al Papa Pío VI en el año 1798 y lo lleva preso a Avignon en Francia. 1 año y 2 meses más tarde muere en el exilio el Papa Pío VI. Aquí tenemos una imagen, como se ha pintado la imagen del Papa Pío VI. Este fue el Papa que fue tomado preso por el general Berthier bajo la instrucción, bajo la orden de Napoleón Bonaparte.
En el versículo 40 nos está diciendo, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. O sea, al cumplirse los 1260 años, el poder civil va a ir en contra de este poder. Este versículo 40 está hablando justamente de la herida de muerte. Dice, el rey del norte se levantará. Va a recibir esa herida. Van a contender, va a recibir esa herida. Pero fíjense que el versículo dice, y el rey del norte se levantará. Entonces, está hablando de que de la curación de la herida. Me van a quitar el poder. Sí, en 1798 perdió la autoridad y el poder el sistema papal en las manos de Napoleón Bonaparte y el general Berthier. Pero dice, el rey del norte se levantará. ¿Cómo ha sido ese proceso? Resumiendo, voy a mencionar solo dos aspectos, cómo comenzó el proceso de la curación de la herida. El Tratado de Letrán, el 11 de febrero de 1929, por Benito Mussolini y Pietro Gasparri, que era el papa conocido como Pío XI. Hicieron un convenio, se le devuelve lo que tenemos hoy como el Vaticano, y entonces ese espacio, no se le devolvió las tierras que tenían como estados pontificios, sino un pequeño espacio que se conoce hoy como la nación del Vaticano, la nación más pequeña de la tierra. Número dos, la exitosa actividad diplomática del Vaticano. Como un país, porque ahora el Papa no es solamente el líder religioso de la iglesia, sino también es el presidente del país Vaticano. Entonces, un líder político y religioso. Y como líder político, ha hecho relaciones diplomáticas con diferentes países del mundo. ¿Cómo han sido estas relaciones? Para que tengamos una idea de cómo va el proceso de recuperación y de curación de la herida. En el año 1914, las relaciones diplomáticas eran 14. Tenía relaciones diplomáticas con 14 países. En 1922, con 25. En 1958, el Vaticano tenía relaciones diplomáticas con 50 países. En el 2006, ya alcanzaba 174 países con relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Qué nos dice eso? Que ha habido una recuperación de la herida, de cuando recibió esa herida, como lo escribe Apocalipsis, cuando se le quitó esa autoridad después de lo que pasó en 1798. Ha ido en un proceso de recuperación. El verso 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. La tierra gloriosa en Daniel 11:41 no es la misma tierra gloriosa mencionada en otras partes de Daniel. Aquí, hablando ya a partir de 1798, ¿cuál es la tierra gloriosa? Es una referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra que ayudó a la mujer. Las conquistas del rey del norte habrían de hacerse con la ayuda de este poder. Las conquistas que va a lograr el papado en el tiempo final de la historia de este mundo, las va a lograr con el apoyo de esa tierra gloriosa de los Estados Unidos de Norteamérica. Algunas pautas para que podamos identificar la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa comenzaría a hacer sentir su presencia en el mundo a finales del siglo XVIII. O sea, a partir de 1776, cuando es la independencia de los Estados Unidos. En esta tierra se conservaría la revelación de Dios en su pureza. Con el paso del tiempo, esa pureza se iría perdiendo. El rey del norte se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Entonces, fíjense que ya esa expresión la vimos un poquito antes, está haciendo alusión justamente al apoyo que va a tener de este poder. Entonces, ¿qué sucede? Que como esa tierra fue el refugio para los peregrinos que salieron huyendo de las persecuciones, se ha elaborado una constitución que no permite que el Estado legisle en asuntos religiosos. Y eso ha permitido que la iglesia crezca, que Estados Unidos sea un soporte para la predicación del evangelio, no solo en su tierra, sino aún para mandar misioneros a diferentes partes del mundo. Por eso se identifica aquí en Daniel 11:41 como la tierra gloriosa a los Estados Unidos de Norteamérica. Número 3.
En tiempos de esa apostasía, esa nación habría de transformarse en superpotencia mundial y única, ya que de lo contrario no podría ayudar al rey del norte a lograr el dominio mundial. Ya veremos muchos detalles sobre esto cuando lleguemos a Apocalipsis 13. Pero lo que describe este verso 41 es justamente cómo esa tierra gloriosa va a ser el punto de apoyo para este poder político religioso, poder imponer la marca de la bestia. El término entrar da a entender que sería una entrada pacífica. Va a entrar en la tierra gloriosa, o sea, va a lograr. Al principio no había relaciones diplomáticas con el Vaticano, justamente por lo que dice la Constitución y por los aspectos que se debía entender de no tener una relación directa. Las relaciones diplomáticas de esta nación con el Vaticano se lograron bajo la presidencia de Ronald Reagan el 18 de noviembre de 1983. Logró este presidente que el Congreso de los Estados Unidos aprobara el financiamiento de una embajada en el Vaticano. Allí comenzó entonces una relación diplomática con el Vaticano como nación. Y ya ustedes saben que no es una nación, es una nación en el sentido real, porque es un país, pero es una iglesia. Es una iglesia. Entonces, ¿cuál iglesia? La que persiguió por 1260 años. Elena White dijo, tomado del matinal Maranata, página 384. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación, el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. Por eso se describe en Daniel 11 como la tierra gloriosa. Verso 41, la tierra gloriosa. Entonces, eso ha sido Estados Unidos para poder ser un lugar de refugio para el pueblo de Dios. Elena White sigue diciendo en el mismo libro, en ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de vida vivificada por un único mediador entre Dios y el hombre. Era propósito divino que en esa nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Es lo que Dios siempre quiso que fuese Estados Unidos. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran con expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del evangelio. Eso ha sido Estados Unidos para el mundo. Dice el texto que caerán muchos. Una declaración estremecedora. Se refiere la expresión al pueblo de Dios. Persecución durante el tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia. Apocalipsis 18, 1 al 4, habla acerca de que hay pueblo de Dios en esa iglesia y que el mensaje final que se le va a dar a la iglesia será salid de ella, pueblo mío. Sí, en Babilonia en Apocalipsis representa a la madre y a las hijas, a la iglesia madre y a la iglesia hija que siguen unidas con la iglesia madre en dos doctrinas fundamentales, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Ahí, en esa Babilonia, hay gente sincera. Allí, en esas iglesias que han dejado la verdad de Dios, hay gente que aman a Dios y le sirven conforme a lo que entienden que es lo mejor para honrar a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a llamar a esas personas, lo va a sacar de ahí, Apocalipsis 18. O sea, hay pueblo de Dios en Babilonia y Dios va a mandar un mensaje para que ese pueblo de Dios que está allí pueda salir de ahí y venga a formar parte del pueblo remanente que dará el mensaje final. Cuando menciona a Edom, Moab y los hijos de Amón, todo esto es simbólico. Recuerden, a partir del verso 21, todo lo que estamos viendo es simbólico. No se refiere a las naciones que ya no existen. Edom, los edomitas eran descendientes de Saúl, los moabitas y amonitas eran descendientes de Lot. No se trata de una aplicación literal porque las profecías indicaban una destrucción total de esos pueblos, especialmente de Edom, también de Moab y de Amón. O sea, no podemos hablar en absoluto de que se refiere a los pueblos literales, sino que está haciendo una alusión a personas que estuvieron conectados con los hijos de Dios de alguna manera. Así que esta mención de Edom, Moab y los hijos de Amón puede hacer alusión a los que reciban la luz de la verdad y abandonen sus iglesias para unirse al verdadero pueblo de Dios. Es eso lo que está señalando. Si notamos lo que dice el versículo, vamos a leerlo una vez más. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estas escaparán de su mano. Entonces, ¿de la mano de quién? De Babilonia, o sea, donde está este poder, el rey del norte.
¿Quiénes van a escapar? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Se refiere justamente a las personas que estando dentro de Babilonia, entonces van a recibir la luz de la verdad. Cuando se haga el fuerte pregón, se dé ese último mensaje de amonestación, esas personas que están dentro de Babilonia, entonces van a escapar. Aquí representado, ilustrado, como Edom, Moab y los hijos de Amón, no eran, pero estaban emparentados. Estaban allí en Babilonia, pero son sinceros en lo que conocen de Dios. Cuando escuchen el fuerte pregón, escuchen el último mensaje de predicación, van a salir de Babilonia y van a formar bandera con los hijos fieles de Dios. Por eso van a escapar. Es lo que está aludiendo este texto. El verso 42 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Extenderá su mano. Luego del pequeño paréntesis relacionado con quienes habrían de escapar en el versículo anterior, vuelve a las tierras o naciones y a la extensión sistemática del dominio del papado sobre ellas. Anticipado en el versículo 40 y en el verso 42, la caída de Egipto aparece claramente específica. ¿Qué significa entonces Egipto en este verso? Indudablemente que no es el Egipto literal. Indudablemente que aquí en la mención de Egipto es una representación del mundo entero. La estructura del pasaje lo sugiere así. El dominio de las tierras las implica a todas. Es decir, cuando el rey del norte, el papado, haya terminado de conquistar el mundo, habrá conquistado a Egipto, el poder secular. Egipto, un símbolo de ¿qué? Del poder secular, las personas que no han aceptado el evangelio, las personas que han rechazado la invitación de Dios. Cada nación le dará su apoyo al rey del norte y se van a dictar las leyes dominicales. Así que el proceso de curación de la herida que recibió este poder sigue en avance. ¿Cómo irían cayendo los países bajo su poder uno a uno? ¿Cómo lograría no solo un control político, sino también ideológico y económico? Dice Apocalipsis 13:3, del mundo todo se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No son uno ni dos. El mundo entero se maravilló en pos de la bestia. De toda nación, pueblo, tribu y lengua van las personas a estar reconociendo a este poder por encima de todo. La tierra y los moradores de ella, los reyes de la tierra y todo el mundo. Está hablando del proceso de la curación de la herida. ¿Cómo va a ser ese proceso de sanidad de la herida? De volver a tener el control que tuvo en los 1260 años. Controlando, dominando, guiando y dirigiendo a las naciones de la tierra para que hagan lo que ellos decidan y ellos quieran. El verso 43 de 45, ya casi finalizamos. Dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Se apoderará de los tesoros, anticipa el control de las finanzas mundiales. ¿Dónde va a estar el control de las finanzas mundiales? Cuando se describe en el texto, se apoderará de los tesoros. Controlar las finanzas mundiales es controlar los bancos que manejan las finanzas mundiales. Las instituciones que manejan las finanzas globales de nuestro planeta y ponerlas a disposición de sus objetivos, de su propósito. Apocalipsis 13:17 lo describe de esta manera. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si ustedes notan Apocalipsis 13, hablando de lo que va a ser este poder en el tiempo final, está hablando de un control del comercio, de un control de las finanzas. Nadie puede comprar ni vender, sino el que tenga el nombre, el número de la bestia. Entonces, este poder político religioso va a dominar a las naciones, va a dominar las finanzas del mundo y va a controlarlo. Así lo está describiendo el texto. ¿Quiénes serían Libia, Etiopía y Egipto? Fíjense que en el texto dice, los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero también dice, después de decir, se apoderará de los tesoros, las finanzas mundiales, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Recuerdan, Egipto como símbolo del mundo secular. Entonces dice, los de Libia y Etiopía le seguirán. Así, ¿quiénes son Libia, Etiopía y Egipto? Así como Edom, Moab y Amón estaban emparentados con el pueblo de Dios y proporcionan un símbolo de quienes oirán el fuerte pregón y saldrán de Babilonia para venir al parte del pueblo de Dios.
Libia y Etiopía, muy vinculadas con el Egipto antiguo, son ahora símbolos de sistemas estrechamente ligados con el ateísmo y el comunismo. Evolucionismo, secularismo, existencialismo, mejor aún, símbolos del mundo. Egipto, símbolo del mundo secular. Pero Libia y Egipto, entonces, esos sistemas que están envueltos con el ateísmo, el comunismo, el evolucionismo, o sea, todos esos sistemas van a darle el apoyo, van a seguir los dictámenes que va a establecer el rey del norte, el sistema político religioso del papado. Empleo de los pobres del mundo o naciones tercermundistas. Libia, desde la antigüedad, símbolo de pobreza extrema. Y de los ricos del mundo o naciones primermundistas, Etiopía. Etiopía en la antigüedad era ejemplo de riqueza extrema. La reina de Saba venía de Etiopía. Así que no es coincidencia que Apocalipsis 13 hable de ricos y pobres. Entonces, Libia y Etiopía también simboliza los pobres, Libia, y los ricos, Etiopía, tal como lo describe Apocalipsis 13, 16. Verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente y del norte, no solo del oriente y del norte lo atemorizará. Y después de escuchar esas noticias saldrá para destruir. Noticias del oriente. El oriente o el este es el punto cardinal que la Biblia consistentemente le asigna a Cristo. Viniendo desde esa zona se le observa. Hay varios textos que usted puede ver como Oseas 6:2, Malaquías 4:2, Mateo 24:27, Apocalipsis 7:2, Apocalipsis 16:12. Son esos textos que vinculan la venida de Cristo desde el oriente. O sea, como la aurora, donde sale el sol, desde allí viene Cristo, desde el oriente. Así se describe. Veamos uno de ellos. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esos reyes del oriente es un símbolo de la segunda venida de Cristo. Tengo un tema donde explico eso ampliamente en este mismo canal, el Armagedón. Allí explico con detalles ese texto. Así que qué interesante ver cómo se describe a Cristo viniendo desde el oriente. Pero el texto también dice que noticias no solo del oriente, sino del oriente y del norte. ¿Qué significa noticias del norte? El mismo efecto que le produce al falso rey del norte la noticia del oriente, le produce la noticia del norte. La Biblia menciona a un verdadero rey del norte, Dios. Hay varios textos y vamos a ver algunos de ellos. Y esos textos se refieren a Dios o a alguna obra que Dios está haciendo, pero se presenta como que Dios está en el norte o procediendo desde ese punto cardinal del norte. La Biblia habla de un usurpador, un audaz, Satanás, quien pretende ser el rey del norte, quien está guiando y dirigiendo ese sistema político religioso. Entonces, cuando, como se describe en Daniel 11, versos 24 hasta el verso precedente, el rey del norte representa al papado. Ahora, noticias del norte, lo que está queriéndonos decir claramente es, el verdadero rey del norte no es el papado. El verdadero rey del norte es Dios. Y este sistema político religioso lo que está buscando es simplemente usurpar la función del verdadero rey del norte, que es Dios. Cuando él escuche las noticias del norte, o sea, del verdadero rey del norte, de Dios, entonces se atemorizará. ¿Qué dice Ezequiel 1:4? De pronto me fijé y vi que del norte, ¿de dónde? Del norte, venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. Estamos hablando de una visión del Hijo de Dios que está recibiendo el profeta Ezequiel en el capítulo 1. Y entonces dice que viene ¿de dónde? Del norte. Dice Ezequiel. Vamos al Salmo 48, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra,
es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Dónde está la ciudad del gran rey? Al norte, a los lados del norte. Entonces, ¿quién es el verdadero rey del norte? Jehová, lo dice este versículo. Grande es Jehová y digno de ser alabado, porque es el verdadero rey del norte. Salmo 75. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Si no viene del oriente, ni del occidente, o sea, ni del este, ni del oeste, ni del sur, ¿de dónde viene? Del norte. Si la exaltación no viene de esos tres puntos cardinales, entonces el que queda, que no ha sido mencionado, es el norte. La salvación viene del norte. Por eso es que la Biblia lo especifica, el verdadero rey del norte. Isaías 41:25. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Qué maravilloso. Del norte levanté a uno que vendrá. No hay dudas, hermanos, de que la palabra de Dios está señalando que el verdadero rey del norte es Jehová. Así que cuando escucha noticias del este, del oriente y del norte, está escuchando ya la proximidad del retorno de Cristo a la tierra. Y saldrá entonces con gran ira para matar a muchos. Alusión a la imposición de la marca de la bestia y sus consecuencias en la vida de quienes no obtengan esta marca. Apocalipsis 13 dice, y se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por eso dice, matará a muchos, saldrá para hacer esta destrucción final al que no acepte la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entraremos en muchos detalles sobre esto cuando lleguemos a el libro de Apocalipsis, estudiando especialmente el capítulo 3. Y plantará, ya el último versículo de nuestro capítulo 11, hermanos, qué maravilloso, ya llegamos a la parte final de este capítulo. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Mares y monte de Sión son mencionados aquí tan solo para recordar el viejo sueño del falso rey del norte. El falso rey del norte lo que quiere es dominar. Los mares son el Mediterráneo u occidental y el muerto u oriental. Cuando se habla de esos mares que estaban próximos a Sión, entonces es un símbolo de la morada de Dios. La Sión es la morada de Dios. Así que ha sido el plan de Satanás conquistar ese monte y querer ser igual a Dios. Entonces, cuando hablamos de mares y montes de Sión, son referencias simbólicas, un intento final de impedir que las noticias del oriente y del norte lleguen a los mares, es decir, a las multitudes del mundo. Es lo que va a intentar hacer este poder. Escuchó las noticias, quiere silenciar a los que están dando ese mensaje y los persigue y trata de acabar con lo que están dando el mensaje, el fuerte pregón, la predicación final de esta tierra. Pero es un intento porque Dios va a proteger y los que vengan contra los hijos de Dios se van a revertir sus armas contra ellos mismos y Dios va a proteger a su pueblo en esta etapa final de la historia de este mundo. Así que van a venir grandes dificultades en el tiempo final, pero en ese tiempo final mismo Dios va a proteger y liberar a su pueblo. Por eso el texto termina diciendo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Porque Daniel 7:26 describe, se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta. No tendrá quien le ayude porque Dios va a hacer juicio y pondrá fin a ese poder que ha hecho tanto daño, a ese poder que mató millones de cristianos simplemente por honrar y servir al Dios único, a ese poder que ha sembrado tantas falsedades en este planeta Tierra. Dios va a hacer juicio y va a ser destruido y arruinado hasta el fin, lo describe Daniel. A ese cuerno pequeño son las consecuencias que vendrán, porque este cuerno con todos sus seguidores pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores,
Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Mis amados, Cristo vencerá. Así lo dice este texto. Apocalipsis 17:14 señala que no importa el poder, la autoridad, el apoyo que tenga en el mundo entero, no. El pueblo de Dios va a ser una manada pequeña. Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido daros el reino. El pueblo de Dios no será la mayoría del mundo, será una manada pequeña. Pero esa manada pequeña contra la que el mundo va a luchar, no entienden las personas que es el pueblo real de Dios. Que cuando luchan contra ese pueblo de Dios, están luchando contra el Cordero. Y cuando luchan contra el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y esa manada pequeña son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Que tú y yo seamos parte de esa manada pequeña. Fieles a nuestro Dios. Caminando de la mano con Él para que el Cordero pueda pelear por nosotros. Que Dios te bendiga.